Hoy y termina mañana. Y termina mañana, Claro. e inclusive el 8. O Bien. sea, son 3 días, mirá Bien. vos, 6, 7, 8, que son 3 días de tortura, muy, muy triste. Sí. Así que hoy empieza la noche de las corbatas. Algo, en cambio, algo alegre, nada, una cosa así, para la historia de la música del siglo XX, lo que llamamos el Queirós, el momento como cuando Perón conoce a Evita en enero del 44, el 22 de... Esos encuentros que cambian la historia. Bueno, un día como hoy, un muchacho presentaba a 2 chicos, este es John y este es Paul, en Liverpool. Y se conocían por primera vez en 1957, se miraban por primera vez a los Le hicieron ojos. Danger Force. Ahí está, Toma. y yo ligué, ahí estamos. Muy bien, bueno, qué lindo. Eso, Roberto. Y rápidamente, para no estirar más, que la gente espera mucho, comentarios de actualidad, editorial y todo, comienza la semana de la LEF del sorteo. Hoy ¿Qué vamos a tenemos, sortear? vamos a sortear Manual del Economista Serio. Ajá. No es el modelo que se equivoca, es la realidad que falla, de Sebastián Fernández Rinconet Sí. y Mariano Kestelboim. Sí, claro. Así que Manual del Economista Serio, muy Rinconet. No es el modelo que se equivoca, es la realidad que falla. Así que para participar, 11 32 000 530, 11 32 000 530. Y ya entró en la rueda de la semana los 60.000 pesos de voucher para lo rico de Nutrión Vita. Qué Gracias, bueno, Sonia. Sí, viene súper, 60.000 Hay unas lentejas turcas que ¿En vinieron serio? ahora. Sí, 2 contenedores llegaron. Lentejas turcas, no sabes lo ¿Cómo que. serán? Turcas. Turcas. ¿Será que pican un poco? Qué ricas son. Me dijeron, mira, haces un guiso, esto es una novela. Ah, buenísimo. Lo rico que es, espectacular. Para tener hierro. Le podemos agradecer a Gladys de Villa Crespo. Ay, Perdón. sí, ya mismo. Porque Gladys de Villa Crespo. nos trajo un budín de manzana y nueces, digo bien, a ver, por ahí lo notó que era. Sí, Yo sí, todavía sí. No le entré con el diente. Mira, Gladys. caballero de día, Roberto y todo el equipo, budín de manzana y nuez. Mirá lo que es esto. Qué maravilla. Hoy, con cariño, Gladys de Villa Crespo, abrís la tarjeta, dice gracias por estar junto a Cristina. Y Mirá. un corazoncito, Gladys. ¿Cómo no va a venir contento a trabajar un lunes Acá estamos. con Gladys de Villa Crespo? ¿No? Acá sí, Hermoso. Mirá qué sorpresa. Divino. Qué sorpresa. Bueno, Lindo, maravilloso. Bueno, Gladys, un beso grande. estamos- Gracias por todo. ¿Qué hace, Marquito? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien? hola, papá Marco. Una alegría Bien. che, estar aquí. Sí. Estamos Sí. muy bien, estamos contentos. ¿Hay un banco de horas para dormir también? No, sí, está bravo el sueño, pero bueno, ¿Qué era? la regresión del cuarto mes nos tiene complicado. pero no pasa nada, estoy contento. Qué Vi lindo. películas de Buster Keaton el fin de semana. Bueno, la parte buena. Qué alegría. El del Ah, desvelarse. todo fue lindo el fin de semana, pero eso como... Hay una plataforma muy linda, no le quiero hacer publicidad, pero que pasa películas clásicas. ¿Cómo y- se llama? Se Sí, llama también. Movie. Movie, sí, claro. M-U-B larga y latina. Sí. Porque me di cuenta de algo, y es que estaba, por ahí le pasa a los oyentes también, a ustedes, que estaba muy intoxicado con el netflixismo, ¿viste? Como Sí. esa cosa del cine y las series de plataforma más clásica, y necesitaba volver a ver cine pensado para el cine, series pensadas para la televisión, y entonces había ahí una promoción que yo me suscribí, y me pasé todo el fin de semana viendo cosas lindas. Mirá qué lindo. Movie Está bueno. se llama. Muy Sí. bien. Bueno, no es Sí. chivo, es servicio. No, el servicio, ¿no? Perfecto. Lo Sí, pagamos. si quieren ir a ver películas Igual de está las de antes. La verdad que el servicio de verdad, porque está 2 lucas y media. Es algo bastante accesible al lado de lo que está en las otras. Ahora es chivo. Escúchame, Bueno, pero no, pero la voy a tener. Yo, desgraciadamente, tengo 2 por lo menos plataformas. Sí. Me olvido los cosos, ¿cómo se llama? Los códigos, las claves para Las entrar. claves. Ay, no te Contraseña. puedo Sí. creer. Y así que tengo que estar sacando y me olvido. Así que Es llega un momento que ya, endemoniante. sí, no, veo los canales de noticias. Lo que Meto los venga. canales de noticias y digo, no puedo creer. Claro, Esto que claro. estaban diciendo, no lo puedo creer. Sí, sí, Y el único que no se me borró es Netflix. Netflix, ese es más un clásico. Que me parece que tomé la precaución allí de dejar que abriera solo, o sea, Claro. que recuerde la contraseña. Solito, claro. Entonces, igual estaba viendo lo que cobran, lo que Sí. cobran todo de la internet, todo eso está detonado, ¿no? Claro, En cualquier sí. momento volvemos al videocassette. Sabés que sí, está, Sí. está bravo, el mundo de la telefonía, es verdad, viene heavy, ¿eh? ¿Vos guardás los videocassettes?
¿Tenés Tengo videocassette? unos videocassettes de la época de Badía, no sé lo que puede aparecer Mirá. cuando los ponga. Yo tengo toda la colección de Caras. ¿Se acuerdan de la revista Caras? Sí, Bueno, sigue existiendo. claro. Pero en una época sacaba una colección de películas clásicas. Ah, mirá qué lindo, italianas, todas esas. Tengo todo eso. Eso es muy lindo. Siempre estoy, digamos, lo pienso que lo voy a tirar y no lo hago, vaya a saber por qué. Y ahí está esperando una videocasetera que ande. Claro. Pues yo la última que tuve que andaba, que habrá sido en el 2001. más o Claro, menos. porque después apareció el DVD. CD, ¿no? El DVD, perdón. Ah, Claro. El DVD. Ahora hay un montón de gente que te lo pasa a lo que fuere, CD o cosas, ¿viste? Ahí no tengo tampoco. tampoco. O sea que, ¿Dónde quedaba la compu? Pásamelo. claro. Bueno, ya se verá la forma, pero no las tires todavía, son un pequeño tesoro. aunque Esta no lo semana las creas. voy a dejar, pero después las tiro. Ay, Así. Roberto. Si no aparece una videocasetera, la tiro. Ah. Lindo, que te hace que se ve en la imagen a veces una Adelantás imperfección vos. de la cinta, está bueno. Sí, sí. Ahora, ¿por qué uno no tira esas cosas, no? Viendo que el reproductor ya no está al alcance de la mano. Y Yo tengo no. cassette guardado. ¿Para qué quiero cassette Sí, guardado? yo tengo DVDs. Porque Cassette no. sentís que ahí DVDs adentro sí. está ese pedazo de vida todavía. Tengo está- unos chiquititos así. sí. ¿Se acuerdan los de grabador de periodista? Uy, el mini, Sí, el mini, no, El mini cassette. El mini cassette, claro. Claro. Mini cassette. Los mini cassette con entrevistas, vaya a saber a quién, que le habré hecho en 1996. Claro. Y los conservo ahí. Pero No Sí. sé para qué. ahí puedes encontrar cosas importantes. Sí, el Museo Caballero, ¿Y no cómo lo se- vayas a... Y Otaviano. Y qué sé yo, y tenés que escuchar. ¿Y cómo No se- tenés reproductor. No importa, alguno Tenés que va... escucharlo. porque ¿Por ahí qué guarda eso una de el esas libro cosas? de Galímbara lo hiciste ahí con... Ahí tengo algunos cassettes. bueno. Pero ya está hecho el libro, ya está hecho, ya está publicado, ya tiene un montón de ediciones. No, ¿para qué quiero las No entrevistas? importa, guarda todo, porque a lo mejor Agustín un día Ajá. tiene un Agustincito y Mirá. Agustincito va a brevar de todo eso, va a decir, a ver qué era esto. ¿Qué es? ¿Otro periodista? No, basta. 15 minutitos, pasaron de las 8 Basta. de la mañana. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Quiero saludar a Carlos Ortega, el secretario general del Sindicato de los Trabajadores de ANSES, el SECAFPI. Entre otras cosas, porque bueno, hubo elecciones en el sindicato, se renovó la comisión directiva, es decir, que fue reelecto en la conducción, y es alguien a quien uno le escucha la mayoría de las veces lo que quisiera escuchar de un dirigente sindical. Así que desde ya felicitarlo por las dos cosas, por lo que habitualmente defiende y también por esta reelección, esta de algún modo ratificación de los trabajadores de ANSES en la conducción del sindicato. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Aquí Roberto Caballero, Marquito Cittadini, Florencia Ibáñez, te saludamos de la 530. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo andan todos ahí? Bien, bien. Acá estamos arrancando este lunes, después de ver un espectáculo de drones en el planetario con la bandera de los Estados Unidos, celebrando el 4 de julio, 250 años, ¿no? de Estados Unidos, que parece ser la nueva patria grande del norte. Sí, la nueva madre patria. La nueva madre patria, tal cual. Pero bueno, Ojo, no es de ahora. Yo creo que muchos dirigentes, hasta propios, le encantaba ir los 4 de julio a la embajada a festejar. Ahora se hace mucho más vulgar, digamos, porque Milei es vulgar. Pero antes había muchos, hasta dirigentes gremiales, que le encantaban ir a hacer un copetín ahí a la embajada de Estados Unidos. Me parece que esto lo tenemos que, digamos, a mí me encanta a ustedes como programa porque siempre lo blanquean y lo hicieron siempre. Pero bueno, para mí no me sorprende nada. O sea, me sorprende la estupidez de los drones, de la Estatua de la Libertad, de la bandera yanqui y todo eso, esa gilada. Pero es la vulgaridad, digamos, es la vulgaridad de Milei y todos estos nefastos que están en la casa de gobierno, que le encantan, digamos, esta gilada, porque la verdad, mientras nosotros ponemos drones, a nosotros nos explotan y hasta ellos mismos, digamos, son los bobos del poder de Estados Unidos, de los bobos de la embajada. Esto es lo que es este gobierno. Carlos, a ver... Disculpame, parezco enojado, pero no estoy enojado. No, igual hay razones para estar enojado, pero digo, siempre te escucho tus discursos. Hubo uno muy importante, el día que habló Toto Bebedia en Plaza de Mayo, recuerdo, y también, bueno, creo que Jorge Sola, y vos después hiciste un acto, creo que frente a tu sindicato,
le hablaste a tus compañeros, a tus compañeras, hiciste una defensa de los años felices, que a mí me conmovió mucho porque uno quisiera escuchar más dirigentes sindicales que digan este tipo de cosas, pero te lo escuché a vos. Debe haber otros, y de hecho lo hay, que yo, sí, Ley, tenemos otros que quizá tengan una misma línea que vos. Pero vos, a ver, fuiste a elecciones y fuiste ratificado. Eso quiere decir que también tus compañeros, tus compañeras piensan parecido y reconocen en vos una conducción. Contame cómo te sentís con eso. Yo, la verdad, estoy muy feliz, digamos, no solamente por el grado de participación que tuvo la elección, sino porque no bajé una bandera con respecto a esto, digamos. Sigo siendo kirchnerista, amo los 12 años que viví felices con Néstor y Cristina, digamos, para mí, digamos, ser kirchnerista no es mala palabra, para mí es una cucarda, que me digan kirchnerista me encanta, digamos. Y propios, los propios mejor, digamos, los propios, estoy hablando del movimiento obrero. Claro. Digamos, parezco que, como decís vos, parecen pocos, pero lo que pasa es que hay que empezar a analizar. Yo me acuerdo algo muy claro, digamos, cuando el gobierno de Macri, o en su momento, la última etapa de Cristina, hubo esa gran pelea con los camioneros, ¿viste? Con Hugo Moyano. Sí. Con impuesto a la ganancia. Un día pasé por el Ministerio de Trabajo, había una movilización de camioneros, y no eran los dirigentes, eran los trabajadores, y todo el mundo alentando a Cristina. Digamos. Entonces, y yo creo que pasó lo mismo, le pasó lo mismo el otro día con el Indio, cuando fue la procesión de su velorio, donde todo el mundo, 7 de cada 10, Cristina libre. Entonces, creo que ese proceso que va muy por abajo, no lo impregnan o no lo entienden los dirigentes. Digamos, sí, decime. No, que vos decís que hay más kirchnerismo en la gente que en los dirigentes del movimiento obrero. Muchísimo más, estoy convencido, digamos, los delegados de base son kirchneristas porque saben lo que vivieron con el kirchnerismo, porque el delegado de base que está constantemente con el compañero, digamos, está escuchando, ¿no? Hace de psicólogo, hace de mandadero y hace de todo lo que un compañero solidario tiene que hacer. Y me parece que esto hay que empezar a analizarlo. Yo creo que hay muchos mitos, digamos, están en contra del kirchnerismo, de Cristina. Yo creo que si los niveles de aceptación que tienen en las encuestas, Cristina Fernández de Kirchner, estando presa, no hablando, estando secuestrada ahí en San José 1111, siguen siendo más altos que cualquier otro dirigente, por algo es justamente porque nos dio felicidad. Y lo que vos traís a colación, digamos, de ese acto que hice, no fue un acto, digamos. Yo estaba muy convencido que ese día, que era el Día del Trabajador, o sea, lo hicieron un día antes, pero estábamos conmemorando el Día del Trabajador. Yo lo hice con mucho entusiasmo. Dije, bueno, empezamos a movilizar. Claro. Es más, de hecho estaba en el palco, estuve ahí en el reservado que estaban los dirigentes, todo divino, digamos. Llegó al palco, veo que habla el primero, Papa Francisco, Perón y Evita, bárbaro, hasta ahí llegaba. El segundo, hablaron 3, Papa Francisco, Perón y Evita. El tercero, Perón y Evita, Francisco. Dije, ¿qué pasa, hermano? No vivimos durante 12 años. Tenemos rechazado una parte de nuestra historia. ¿Por qué renegamos de nuestra historia? Entonces, estaba recaliente, hablando y pronto esa vez sí estaba caliente. Y cuando desmovilizamos, dije, bueno, vayamos hasta la Puerta Lancesa, ahí en Alsina 250. Y bueno, me salió lo que me salió, digamos, no sé si estuvo muy bien o mal, pero era el sentimiento que tenía en ese momento. Era el discurso que había faltado en el palco. Exactamente, digamos. No, lo que dije que justamente en la puerta ahí del ANSES, millones de argentinos habían sido felices porque se habían podido jubilar. Y podrían haber tenido tablet, podrían haber tenido un montón de cosas. Entonces, ya sé que no nombraron ni a Néstor ni a Cristina,
y en realidad lo tendría que haber nombrado 1000 veces por lo que vivimos o por nuestra memoria histórica. Y creo que esto es lo que hay que hablar. Hay que ser coherente, digamos. Yo me puede ir bien o mal como dirigente gremial, digamos. Estoy pasando una etapa, digamos, donde me estoy a las trompadas con este gobierno. Y la verdad que si nos ponemos a pensar en pérdida o ganancia, estamos en pérdida, digamos. Me han despedido compañeros, y en esto también tengo que ser claro. Cuando a mí me despiden un compañero, yo lo sufro, digamos. El día que deje de sufrir la pérdida de un compañero, yo tendría que dejar de ser dirigente gremial y me tengo que dedicar a otra cosa, pondré un kiosco, digamos. Entonces me parece que estas cosas hay que empezar a decirlas, hay que decirlas públicamente, hay que decirlas delante de todos, como yo pido en forma muy, muy potente la libertad de Cristina, también pido un cambio en la actitud de la CGT, pido también un cambio en la actitud hasta de los compañeros, porque tienen miedo, y sé que por qué tienen miedo, digamos, porque cuando de lo legal te imponen metodologías perversas, obviamente uno tiende a resguardarse y a cuidarse lo propio. Pero bueno, el tema es que te va a pasar lo mismo con miedo o sin miedo. Entonces me parece que hay que hacerle entender a los compañeros esto. Hay algo que estaba viendo la otra vez, que había cuando la CGT había empezado a recuperar cierta movilización con el FRESU, cierta efervescencia, digamos, ¿no? Que se empezaban a hablar de plan de lucha. Bueno, ahí cayó la intervención a la Unión Obrera Metalúrgica, que históricamente para el movimiento obrero organizado y en particular para las organizaciones sindicales peronistas es casi un sindicato emblemático, digamos, ¿no? De Rucci, Bandor. Digo, la verdad es que es un sindicato, yo diría que resume por lo menos buena parte, el 60-70% de la historia del movimiento obrero en la Argentina, por lo menos de mitad del siglo XX para adelante. Y le metieron una intervención. Inmediatamente yo no vi una reacción de la CGT por esta decisión. Me parece que la intervención tuvo un efecto de disciplinamiento y lo que vemos es que surtió el efecto que pretendía. No sé cómo lo ves vos. De la misma manera, no hay duda, digamos, de la intervención de un gremio como la UON. Imagínate lo que me queda a mí, digamos. Digamos, yo porque no tengo miedo y no me da miedo este gobierno, digamos. ¿Qué me puede pasar? Intervenir, me intervendrán. Pero, digamos, que intervenga la UON, que es, digamos, donde uno abreva desde el movimiento obrero, porque, digamos, su historia es así, digamos, como decía vos, Rucci, Bandor, Lorenzo Miguel puso a Saúl Ubaldini como secretario general de la CGT. Claro. Digamos, en esto hay que ser muy claro, digamos, esto es disciplinamiento puro. Entonces, me parece que muchos dirigentes gremiales le pasa esto a la UON, digamos, ¿qué me voy a hacer el macho yo? Entonces, está haciendo efecto, digamos, lo que sí que me parece que si tenés una entidad como la CGT histórica, digamos, que han hecho batallas extraordinarias, digamos, estaba nombrando Baldini, pero podemos nombrar cientos de batallas durante la dictadura, digamos, imagínate, hay muchos dirigentes que pelearon contra, exponiendo su propia vida. Acá, ¿qué podés exponer, digamos? Nada, exponés, digamos, yo creo que se expone, sí, el prestigio hasta individual de los dirigentes. Y me parece que esto, digamos, por eso se quejan mucho, los gremialistas, digamos, que nos toque lo que nos toque, viejo. Si todo el mundo dice de los empresarios, de los políticos, de esto, del otro, de los periodistas, digamos, empecemos a hacer un mea culpa y pensemos a pensar realmente una CGT distinta. Carlos, te quiero agradecer estos minutos acá en la 530 y también, bueno, felicitarte a vos y a los trabajadores, las trabajadoras, digamos, por esta jornada democrática ahí en el sindicato. Y agradecerle también todo lo que hace el sindicato, porque realmente despliegan una tarea
fuerte y sin bajar ninguna bandera. Eso es muy importante en estos tiempos, ¿no? Después la historia verá qué hace con esas cosas, ¿no? Con ese coraje, con esa determinación. Después la historia verá, pero me parece que en principio vos y los compañeros de allí son un gran ejemplo de no agachar la cabeza, que ya es un montón a esta altura del partido. Es un montón. Sí, yo estoy orgulloso de los compañeros que están conmigo, digamos, con Soledad como secretaria de Junta, con el Tibu, con Juan como secretario gremial, con Domingo Palermiti, con gente del interior, que la verdad, exponerse desde un lugar donde te brindan más sinsabores que sabores, hay que agradecer. Yo soy un gran agradecido, como gran agradecido del kirchnerismo, también soy un gran agradecido de las personas que tengo al lado, de los compañeros que tengo al lado, que la estamos peleando codo a codo, que la sufrimos de la misma manera. Entonces me parece que soy un agradecido de la vida de tener a esos compañeros al lado. Muchas gracias, Roberto. Abrazo grande, Carlos. Abrazo. Carlos Ortega, secretario general del Sindicato de los Trabajadores del ANSES, el SECAFI, reelecto al frente de su sindicato, un sindicalista que tiene un discurso diferente al resto, un discurso con memoria. 30 minutos pasaron de las 8. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Peroncho. Emanuel Rodríguez en un show imperdible de humor, política y catarsis colectiva en vivo. Viernes 12 de junio en Luzuriaga Club Social de Barracas, Ciudad de Buenos Aires. Sábado 13 en el Centro Cultural La Casa de la 25 en La Plata. Entrada a la gorra, porque este show cierra con la gente adentro. Reserva tu lugar en peroncho.ar. Invita a AM530 Somos Radio. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Lo nuevo en Ediciones Continente. La dictadura del capital, un libro sobre la complicidad civil y militar. En sus páginas, los autores revelan el origen de la deuda histórica que nos asedia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram, @edicontinente. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días, las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA.
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Ya sufriste cosas mejores que estas. Y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca. Tu esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento veloz. Y aquí gracias a Dios uno no cree en lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, bailar. Es tan simple así, no podés elegir. Claro que no siempre ves, resulta bien. Atado con doble cordel, el de simular. No quieres girar. Vamos, Eva, estamos en Pogo. Sí, estamos en modo Pogo, el lindo, y haciendo el ro, el de Noruega. Así la Argentina, ro, remando, ¿eh? Bueno, el ángel, pudiera, ¿no? quien pudiera, el ¿Quién ángel pudiera? para la soledad del indio Solari. No, digo, están en Noruega. Sí, ¿no? El frío es más o menos igual. Sí, claro. Pero me parece que el estándar socialdemócrata, Sí. se agarra la cabeza Moreno cuando decimos, Sí. el estándar socialdemócrata y progresista de los Sí. noruegos, mamma mía. Están chochos en la cárcel, el que va preso está chocho. Ahí lo cruzan a una islita frente a Oslo. Mirá. Que estuve mirando, porque esto de que ganó Noruega me interesó ver, porque los veo una sociedad tan que yo parecían contentos, no sé, me dije, No ¿cómo sé es si vivir estaría contento. contento? Tienen grandes problemas con la depresión. Ah, sí, por el sol. Por la falta de sol, la falta de vitamina D. Ah, mira. Entonces están todo el año preparando su viaje, que es a Italia o a España, sí. al lugar donde haya sol y calor. Claro. Y después es todos los días nublados y todos los días fríos. Ay, es terrible. Por eso te digo. Con razón, y tienen en las cárceles, Por eso vos quería- ves a los presos tomando sol con agua caliente, con una pilitita de agua caliente, porque de verdad es una cuestión de salud. Claro. Bueno, por eso no los les vikingos prives se eso. querían rajar de ahí, ¿no? Claro. Ah, Bueno, los vikingos. tienen prohibido el alcohol, es muy restrictivo el alcohol. No puedo creértelo. Y sí, porque combinás falta de vitamina D, falta de sol y depresión y alcohol. Las problemáticas de salud mental están estalladas. Todo lo que se ve tiene, ¿viste? Vos le sacás un poquito la en todo lo la que- cáscara y aparece la realidad. Ahora están recontentos. Sacaron a Brasil del Mundial. No, ahora están felices y están festejando, eso es toda una alegría para ellos, porque Claro. son más bien callados, tienen otras características muy distintas a las nuestras. Sí, Ahora, es hermoso, Noruega es Muy lindo, ¿no? Sí. Sí. Yo estuve en Oslo una vez y realmente me impactó. La universidad está en el medio de un bosque. Y no sabes dónde empieza la universidad, dónde termina el bosque, digamos. Está inmersiva, es la experiencia en el bosque. Y como contrapartida, hoy en Brasil están todos tristes. Muchachos, cualquiera se puede ir en cualquier momento del Brasil, Mundial, claro. pero lo que hay que decir es, no hay que resignar lo que uno es. Ir a buscar a un técnico italiano, por más pergamino que tenga, Es verdad. sos Brasil. Claro. Después, ya ahí hay una derrota, no importa si ganaban, salían campeones del mundo, se iban a olvidar de eso. Che, ¿viste que le anularon la expulsión, la Tremendo. tarjeta roja al goleador inglés? Yankee, perdón. Yankee, sí. ¿Ah, sí? Dios sabe. ¿Por qué hay trampa? ¿Qué pasó? Y hubo un llamado Trampa es previo. poco, es trumpa. Sí. Claro, trumpa, porque hubo un llamado previo de Donald Trump a el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que es una especie de chupamedias de Trump. Recuerden ustedes, estuvo ahí en el Board of Peace, ese que armó, donde fue Milei también, pero estaba Infantino. Le dieron la Copa de la Paz, ¿no? Una especie de Nobel de la Paz de la FIFA, ¿no? Copa Una de la cosa Paz. ridícula. Algún día hay que Trump. contar la historia de La Infantino, Copa ¿no? de la Paz. Tipo interesante, Más bajo no se consigue. No, más bajo no se consigue. ¿Sabés quién quiere que sea su sucesor Infantino, no? ¿Quién? Mauricio Macri. Ah, mirá. No puedo creerlo. ¿Y Tapia? Bueno, sí,
que está ahí al lado. Ah, Chiqui es otra cosa. Es Chiquitapia. Estaba ahí el Chiqui. Chiquitapia, bombardeado por Clarín, le meten 25 tapas. Ojo, hasta ese se la banca por ahora. Se la banca. Por ahora se la banca. Un poco también se la busca. Pero bueno, está bien. Es una mezcla de cosas. Es una mezcla de cosas. Está bien, así es la política. Ahora puede decir, el Chiquitapia tiene libertad para decir, ¿vieron que Trump hace lo mismo que yo? Claro, sí, y peor, te diría. Total. Bueno. ¿Vieron que Trump hace lo mismo que yo en el fútbol argentino? Nada más de cabotaje. Hablando Sí. de eso, nos quedamos en el Mundial si querés, pero no para hablar del Mundial en sí, sino que el partido de Argentina, el sufrido partido de Argentina contra Cabo Verde, hay que mejorar si queremos seguir avanzando, si no se va a poner muy difícil, pero también fue muy sorpresiva Cabo Verde porque le ganó perdón, Qué contento empató estaban con en Uruguay el y con Doque, España. en Ensenada, qué Sí, contento los estaban. caboverdianos muy contentos. Gritaban los goles, fueron los únicos que gritaban, los goles de Cabo Verde y los goles de Argentina. Divino, Una maravilla. Ah, una maravilla. un aplauso En realidad para son Cabo argentinos. Verde. Cabo Verde, sí, Bueno. total. Muy lindo, pero había entre los muchos que había, porque ustedes saben que son muy caras las entradas, no cualquiera va al Mundial, está carísimo el Mundial, es muy difícil. Uno de los asistentes al Mundial estaba contentísimo, no solo porque estaba en el Mundial, sino porque además le hicieron un regalo judicial maravilloso. Entre las miles de almas que estaban alentando por la selección argentina estaba Mauricio Novelli. Mauricio Novelli... Caso Libra. Exactamente, el factotum de la causa Libra, porque es el tipo que contrataba a Milei en su NWPT, NWPT Consultores, era el lugar donde Milei daba clases. Es el lugar que después organiza esto que era de la inteligencia artificial y de blockchain, etcétera, que fue una especie de pasamanos para conseguir financiamiento para Milei, y es el que después llama muchas veces en el Día de los Enamorados y organiza lo que es una estafa, como es la causa Libra. Lo sabe cualquiera menos Martínez de Giorgi, porque el juez Martínez de Giorgi, su mujer ahora también es jueza, o casualidad fue designada jueza, y él tiene en Hurlingham, y él tiene un fallo que favorece muchísimo a Javier Milei, justo en los mismos días, con poca diferencia. Cree que no hay una estafa ahí. ¿Por qué lo digo? Porque es más que lo que decidió. Lo que decidió es apartar a los querellantes. Los querellantes ya no forman parte de la causa Libra. Esto paraliza básicamente la causa, porque la causa la lleva adelante el fiscal Eduardo Tayano, que es uno de los fiscales más importantes del lawfare, ¿no? Impunidad para algunos y persecución para otros. Eso es Tayano, básicamente. Y no hay ningún querellante que pueda decir, no, impulsen tal cosa, denuncio tal otra, presento tal cosa. Bueno, se terminó. Pero además, en el fallo del juez Martínez de Giorgi, se avisora el fondo, se avisora su opinión sobre el fondo, porque dice claramente que se trataba de una meme coin en un mercado muy volátil, que entonces las personas que participaron no fueron estafadas porque sabían a qué se estaban arriesgando. Bueno, eso es una opinión sobre el fondo, con lo cual, muchachos, despídanse de la causa Libra, hay más impunidad en la Argentina. Bueno, pero la señora del juez es jueza ahora también. Ahora la señora del juez es jueza. Entonces, Mauricio Novelli todo tiene una explicación. Absolutamente. Mauricio Novelli tuvo un gran día, porque pudo ver en el sector hospitality, que es el sector VIP de la cancha, entradas de arriba de $9.000. ¿Cuánto? $9.000. ¿Una entrada al Mundial? Sí, en el lugar donde estaba Novelli, sí. Más que el pasado. Depende de cuándo lo sacaste, pero podés pagar eso por esa entrada. Y además contentísimo porque dijo, ya está, me zafé de la causa Libra. Zafé yo, zafó Karina, zafó Javier, estamos tranquilos. Bueno, Juan Marino el fin de semana con Andrea Recupero hablaba del tema, por supuesto porque además los que más investigaron en realidad están en el Congreso, más que en la justicia. Pero escuchemos a Juan Marino. Cuando Milei hablaba con total desfachatez e incoherencia sobre Libra, diciendo cosas contradictorias entre sí y mintiendo alevosamente, lo que denunciamos es que era muy probable que detrás de esa actitud existiera un intento de un pacto de impunidad, ¿no? Un pacto de impunidad tanto en la justicia argentina como en la justicia estadounidense. Bueno,
La resolución de Martínez de Giorgi es la expresión de ese pacto de impunidad en el caso del Poder Judicial en Argentina. Por lo cual sí, es un paso más hacia buscar la impunidad para los responsables de lo que fue una presunta estafa de alcance internacional e incluso la posibilidad de que haya existido una asociación ilícita, ¿no?, entre Novelli, Terrones Godoy, Javier Milei y Karina Milei. Ahora, también los querellantes tienen decidido apelar, por lo cual esta historia no se terminó. Bueno, ahí está. Por supuesto habrá una apelación, pero lo que vos hacés a cielo abierto y que, viéndote todo el mundo, como hizo Javier Milei, goza de mucho más impunidad que lo que puede hacer cualquier funcionario peronista, por ejemplo, ¿no? No es ya ponerse a quejar de la doble vara, etcétera, y qué sé yo, sino me parece que es opinar o pensar acerca de las características de nuestra democracia, ¿no? Exactamente, ya no es doble vara, esto es un plan. Esto es un plan. Es como convertir a la democracia en una especie de sarcófago de los derechos, ¿no? Porque lo que dice, exactamente, porque lo que dice Martínez de Giorgi es falso y él lo sabe. Él lo sabe. Porque lo sabe cualquiera, no lo sabe solamente Martínez de Giorgi. No hace falta investigar. Cualquiera de los que está en su casa hoy, o nosotros aquí, podemos saber que si Javier Milei promocionó la moneda libra diciendo que era una moneda para fondear desarrollos de pymes, porque esto es lo que decía el tuit, ya no está diciendo que es una meme coin. Una meme coin es una especie de chiste, una cosa especulativa, sonsa, ¿no? Que puede ganar o perder. Hay un jefe de Estado que dice, che, exactamente, métanse en este negocio. Exactamente. Cuando Donald Trump, ya que hablamos tanto de Donald Trump, promocionó la meme coin de su esposa, que se llamaba Melania, lo hizo diciendo que era una pavada. Entonces vos te metés o no te metés, es otra historia. Si para esos juegos especulativos que tienen estos tipos, incluso así impresentables como es Trump. Esto es otra cosa, esto es una estafa. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda para cualquiera que lo ve, incluso con estos datos que acabo de dar, no hacen falta más datos. Ahora, para Martínez de Giorgi no. Qué raro, viejo. Qué raro. Qué raro. Qué raro. Bueno, o no tan raro. O no. Bueno, hablando de otra cosa, tiene que ver con Manuel Adorni, porque Marcela Pagano acaba de presentar ¿Adorni no está en el Mundial? No, Adorni no está en el Mundial. Pensaba ir seguro. Se la perdió, Pensaba ir seguro. Se la perdió. Igual hubo una orden de que no se muestre, al menos que no se muestren, que no vayan al Mundial los funcionarios del gobierno, que estaban todos preparados para irse, imagínate. Se nos hizo. Vamos al Mundial, éramos unos crotos y ahora nos vamos al Mundial. Pero se los impidieron. Custodia Pagano hizo una denuncia por estas horas, hace un rato, vinculado a la custodia, porque Manuel Adorni sigue usando la custodia de funcionarios y los autos de funcionarios. Bueno, ya está, se terminó. Hay una denuncia de Marcela Pagano, pero además charlaba con Camilo el fin de semana ya de toda la causa que lo tiene Adorni como principal imputado. Yo vengo diciendo hace mucho tiempo que Adorni era un cajero que se llevaba su parte, por supuesto, lo hemos visto todos, no puede, una sola declaración jurada no pudo demostrar y ser consistente, ha sido un mamarracho lo que presentó. Es el amo Ahora de bien, llaves, es el mayordomo del palacio, no es el dueño del palacio. Exactamente, a mí lo que, la expectativa como persona, como ciudadana y como funcionaria, que soy una de las principales denunciantes de las causas de corrupción de este gobierno, no solo por Adorni, tengo más de 35 causas presentadas de corrupción, yo espero que se investigue hacia arriba y mientras estén en el poder, Camilo. Porque esa es otra de las formas que creo que los ciudadanos tienen de calificar cuán eficiente es la justicia, ¿no? La celeridad en cuanto a que la investigación sea real y certera, pero celeridad es que si están en el poder, se los puede investigar mientras están en el poder y no cuando van al llano. Bueno, ahí estaba entonces Marcela Pagano, que bueno, entró con Milei, recordemos, ascendió al poder con Milei, hoy tiene, a mi juicio, otro negocio político, pero bueno. Bueno, hizo un avance, ¿no? Porque entró puteando al kirchnerismo y ahora ya identifica que el Poder Judicial, o por lo menos sectores del Poder Judicial, representaba una especie de mafia que beneficia al gobierno. Bien. Sí, es una evolución. Sí. Es una evolución. Hablando de evoluciones, bueno, pasamos de Adorni, de quien estábamos hablando, a Diego Santilli. Bueno, qué sé yo. Santilli está en una cruzada que es muy importante,
que vamos a ver que una cruzada inmobiliaria, el como, pronóstico como reservado. su socio. La cruzada inmobiliaria ya la tienen aceitadísima, Ritondo y él. Pero, ¿en qué cruzada está en lograr la reforma electoral? Entre otras cosas, también quieren lograr la regresión del régimen de zona fría a la previa a la ampliación de 2021, proyecto de Máximo Kirchner, que sumó 3 millones y pico de hogares al régimen de zona fría, lo quieren tirar para atrás, está teniendo en ese sentido algunos inconvenientes en el Senado, porque hay muchos senadores, sobre todo de Mendoza y de Neuquén, que dicen, eso no puedo volver a mi provincia. Igual han votado otras cosas por las que no podrían volver a su provincia y no les importa, pero veremos. Pero el tema reforma electoral también lo tiene muy ocupado, ya lo tenía muy ocupado desde que era ministro del Interior. La especie del fin de semana tiene que ver con una oferta de colectoras. Yo estuve averiguando un poco de esto, o sea, básicamente, tiene varias cuestiones. Ustedes acompáñennos en la reforma electoral y en otras cosas. Nosotros no le presentamos candidatos de peso en las elecciones provinciales y después los dejamos colgarse con una lista colectora a la lista del presidente Milei. Todo podría sonar bien si vos fueras Néstor Kirchner y si tenés 70% de imagen positiva. Si tenés 26%, como tiene hoy Javier Milei de imagen positiva, es menos atractivo. ¿Esto qué sería? ¿Como una especie de transversalidad libertaria? Por eso mencionaba... Liberto peronista radical. Claro, algo por el estilo. Por eso mencionaba el caso de Néstor Kirchner, porque él era el que buscaba la transversalidad. Pero lo buscaba con un 70 y pico de % de imagen positiva, no con un 20 y pico. Es cierto, hay encuestas que lo dan como que está subiendo la imagen positiva del presidente, esto también es real. Hay sectores, estuvieron hablando... La salida de Adorni, ¿no? Le dio un pedal. Bueno, era lógico, ¿no? Era porque ese era el punto más bajo de un escándalo. Pero lo cierto, como digo, que la promesa hoy no sé si es demasiado atractiva para los gobernadores. De cualquier manera, en el peronismo, en distintos sectores del peronismo además, creen que el tipo va a conseguir los votos para la reforma electoral, por lo menos para la suspensión de las PASO, si no la eliminación. No, porque lo que quiere es suspensión de las PASO y a cambio yo te doy esto de la colectora. Hay un sector del peronismo que quiere que haya PASO. Sí, Osvaldo, hablando de los colaboracionistas, Osvaldo Jaldo dijo que quiere PASO, que no quiere suspender nada, que no quiere que se suspenda nada. Raúl Jalil es más escurridizo, pero todo es que es un tema, cuando no hay o empieza a haber crisis en los liderazgos hegemónicos de las fuerzas políticas, la PASO permite que, qué sé yo, que Massa, y por poner un ejemplo, Massa y Grabois puedan competir. Sí. Y estar en un mismo espacio en líneas generales, digamos, ¿no? En muy generales. Eso es la PASO. Sí, mira, hay crisis. No hay nadie que pueda decir vos sí, vos no, porque todos tienen que estar, si no se llega al número, y sobre todo con tanta polarización, ¿no? Que uno advierte. Pero bueno, me da la impresión de que la PASO es una herramienta que resuelve uno de los problemas políticos, es la atomización de los liderazgos, pero no sé si todos están de acuerdo. Alguien del PAN-peronismo, porque no es peronista el que me lo decía, pero del PAN-peronismo, de Frente Renovador, más fácil. Bueno, me decía, claro, porque si no me estoy haciendo el misterioso y es fácil. El peronismo de centro. Claro, me decía lo siguiente, me decía, ojo que esto no se le vuelva en contra a Milei, porque podés ir a una elección como la de 2003. Porque él no tiene 40% de intención de voto hoy. Claro, Entonces, por debajo del 40%, bueno, entras a jugar, porque te lo terminan resolviendo en la general, la interna, por ejemplo, el peronismo tiene una interna. Es una PASO hacia el abierto. Como pasó en 2003. El peronismo tiene una interna, está claro que tiene una interna. Bueno, perfecto. ¿Qué pasa si Milei no llega? Una discusión política. Por eso, digo, acá vos has sido muy claro, además con esto hay otros temas que a la gente le importan más, etcétera. Pero quiero decir, si el tipo tiene menos del 40% de intención de voto, o sea, no llega a ganar en primera vuelta, de ninguna forma, bueno, vos la resolvés en la general. Entonces ya no es tan útil haber eliminado las PASO para el gobierno. Claro. Bueno, es así. Lo que pasa es que el gobierno tiene cierta expectativa de poder remontar este número de 26, 30% de imagen positiva solamente. ¿Cómo? Bueno, si Trump gana las elecciones, más el apoyo en ese sentido, que yo no sé. Escuchémoslo a Diego Santilli, de hecho, hablando de esto que estoy mencionando. Que me apasiona la provincia, que me encanta la provincia, que tengo toda la vocación del mundo, está claro, pero es un proyecto colectivo.
No puede estar nunca un proyecto personal por encima de un proyecto colectivo. Sobre todo una Argentina próspera y grande. ¿Va a seguir siendo afiliado del PRO o va a afiliarse a la Libertad Avanza? Yo soy del proyecto que lidera el presidente Milei. Para mí, en la etapa que viene, los colores no definen. No definen. Lo que va a definir el futuro es si volvemos para atrás o vamos para adelante. Si usted quiere la reelección del presidente Milei, implica que no quiere cualquier otro, por ejemplo, si Macri quiere ser candidato a presidente. Yo creo en la reelección del presidente Milei. Estoy convencido que el presidente Milei tiene que reelegir. Ahora, creo... ¿El PRO puede presentar un candidato? De hecho, lo está planteando, por supuesto, que es el próximo paso. El PRO puede presentar su candidato y recaemos puede presentar un candidato si quiere. Ahora, ¿qué creo yo? Que todo lo que pensamos de una manera tenemos que luchar para ir hacia adelante y no para abrir el riesgo a que vuelva lo de atrás. Bueno, ahí está. Santilli se olvida que atrás está él, ¿no? Digo, obviamente, porque el gobierno se llenó de amarillos que gobernaron hasta 2019 en la Argentina, ¿no? Pero bueno, no importa. Es como una polarización, ¿no? Fuerte, que lleva a la derecha, vamos a decir así, la derecha clásica, o esa derecha que expresó Mauricio Macri, a posiciones de extrema derecha, a un gobierno como el de Javier Gerardo Milei. Que a su vez habría que preguntar si no ha moderado alguna de sus cosas, ¿no? Porque cuando la tienen castigada a Villarruel, de algún modo castigan el negacionismo, que era una de las expresiones o vertientes más fuertes que tenía el gobierno, ¿no? Sí, lo que pasa es que la pregunta es si el castigo es por eso o es porque tácticamente no se alineó a lo que le estaban pidiendo. Pura táctica. No, todo pura táctica, porque para otro lado mantiene desfinanciada los organismos de derechos humanos, tienen desfinanciado todo lo que sea el Estado social lo tiene desfinanciado, digo, pero eso es como una radicalización de la derecha, quizá sin reivindicar a Camps todavía, no abiertamente, como alguna vez intentó Villarruel, o como intentó este fin de semana La Nación. Estuve viendo un par de notas increíbles que hablan del atentado al comedor de Policía Federal, ¿se acuerdan? Mirá, no, esas me las perdí. Mirá. Sí. Yo, la verdad que a mí me sorprende un poco. Teoría de 2 demonios de vuelta. Sí. Bueno, La Nación cada tanto, viste, recupera. No la de 2 demonios, un solo demonio, que Montoneros le puede decir. Montonero voló esto, hizo aquello. Había una tiranía también, ¿no? Porque a veces se pierde vista en los contextos donde suceden las cosas. Uno, desde ya hoy y luego del Pacto Democrático sellado allá por los 80, no puede reivindicar ciertas cuestiones, pero sí comprenderlas en su contexto. 18 años de proscripción del peronismo. Sí. A ver, yo insisto, la Constitución te habilita dentro de una tiranía a hacer lo que tenga que hacer para sacarte la tiranía de encima. 50 años de golpes de Estado en la Argentina. Derecho a la resistencia. Ahora, vos le sacás el contexto y claro, vos decís, estaban comiendo y de golpe volaban por los aires. Y sí, es todo terrible. Es muy terrible. Por suerte, en la Argentina, pues un pacto democrático y dijimos, a esta cosa no volvemos. No las hacemos más. Queremos construir una democracia, que ahora Milei la va destruyendo día a día. Pero lo que refiere a La Nación es como si ese contexto no existiera. Como si hubiera un solo demonio, que era un montonero, que andaban poniendo bombas porque sí. No había una tiranía, no había nada. No había visto todo lo que vos describiste antes. Nada de nada. Me parece... ¿Qué insistencia tiene? Yo te digo la verdad, les admiro la insistencia, porque demuestra cierta tenacidad que a veces el movimiento popular, no digo que no tiene, hay sectores que están armados alrededor de esa tenacidad desde siempre, los organismos de derechos humanos, por ejemplo, pero otros no tanto. Otros son más volátiles con esas cosas, ¿no? Pero bueno, La Nación, hay que decir, sigue siendo esa tribuna de doctrina que alguna vez pensó Mitre, ¿no? Y sigue operando como tal. Efectivamente. Vamos a pasar directamente al audio 14, que es uno de los dueños de transformadores Mirón, 60 años haciendo transformadores eléctricos, Marcelo Mirón, y cuenta qué es lo que está pasando. Digamos, si uno toma como comparación, por ejemplo, los años 22 y 23, estamos por debajo del 50% del nivel de actividad que teníamos en ese momento. A ver, y ahora te pregunto, ¿por qué? Y que, digamos, vos fabricás transformadores, digamos, ¿por qué se consume la mitad de transformadores que hace 2, 3 años? Mirá, yo creo que en principio, como se ha dicho en más de una oportunidad, cambió la lógica de la Argentina
y todos los sectores que para nosotros eran pujantes, como era el caso puntualmente de la industria, o sea, una industria plástica necesita un transformador, no sé, un laboratorio, digamos, todo lo que es producción en Argentina necesita consumo de energía, eso ha ido a la baja. Las distribuidoras estaban bien equipadas y el consumo de energía no ha subido de manera relevante, esto está vinculado con nuevas inversiones y de repente los sectores que son tractores todavía no han puesto, o sea, la minería, por ejemplo, tiene lindos proyectos, pero todavía en la práctica poco concreto. Bien, ahí estaba entonces una descripción cruda de lo que está pasando. Las ventas minoristas pymes en junio crecieron de modo interanual. Algunos te dicen que es el efecto mundial, ¿no? 0,9% crecieron de modo interanual después de muchos meses de caída interanual, caída de las ventas mayoristas pyme. Ahora, más allá del impulso del mundial, cuando lo comparás con mayo, cayeron, ¿sí? 1,3%. O sea que la noticia ni siquiera es buena en este sentido. Y el primer semestre acumula una baja de 2,5% en comparación. Digo, la verdad que son todas malas noticias, incluso con eventos que promueven cierto consumo, como es el mundial, juntada, compra de televisores, qué sé yo, mucha cuota. Bueno, de cualquier modo no alcanzó para... sí para una comparación con un mes muy malo del año pasado como fue junio, pero de cualquier modo no. ¿Puedo citar a Santilli con esto? Por favor. Santilli dijo que el crecimiento la gente no lo siente todavía. Digo, es toda una definición, ¿no? Que no se sienta el crecimiento quiere decir que no le llega a la gente, es decir, que no derrama, por lo tanto el mercado interno está muy, muy, muy castigado, con salarios miserables, por no decir paupérrimos, miserables. Pero bueno, en eso la verdad que tiene razón. Recordemos que es el mes del aguinaldo, ¿no? Hay cada vez menos gente en la Argentina que cobra aguinaldo y cada vez menos gente que puede usar el aguinaldo para consumir, en la que tiene aguinaldo. No, se lo la lleva. mayoría tiene que pagar deudas. Mercado Pago, Claro, se lo llevan los bancos, la tarjeta, Visa, le mandamos saludos. Todos estos se llevan. El aguinaldo dejó de ser los trabajadores y las trabajadoras para ser de los bancos, las financieras, ¿no? Sí. Digo, es terrible eso. Pero vamos a escuchar a Horacio Marín en el audio 13, porque es ustedes saben, el CEO de YPF, el que Macri quería que fuera jefe de gabinete de ministros. Es interesante el contraste, por eso lo traje. Qué colección que me traje en Ponta. Bueno, es así. Pero porque Marcelo Mirón te cuenta qué es lo que pasa con las pymes y con los industriales. Y Marín te cuenta otra película, lo que está viviendo otro sector de la Argentina. Escuchame, ¿no? el único jeque árabe argentino. Efectivamente, escúchenlo. Vamos a romper la grieta dentro de YPF. Es una compañía que factura alrededor de $20.000 millones por año. Es integrada, hace pozos, produce petróleo y gas, vende petróleo y gas, y refina el petróleo y hace la nafta, el gasoil, combustible para los aviones, querosén, plásticos, y tiene una serie de empresas de química, lubricantes, generamos energía renovable, también generamos electricidad con gas. Vinimos a trabajar, como digo, con la industria y no contra la industria. Eso significa que toda la infraestructura nosotros la empujamos y los demás están entrando. Lo más inteligente que hicimos es poner un objetivo país que el CFO estaba en desacuerdo, porque decía que no iba con los accionistas. Yo le decía, me chupa un huevo, porque vamos a romper la grieta dentro de YPF. A mí no me calienta de quién sos, qué pensás y lo que haces, solamente generar valor para YPF y para la Argentina. Y eso también nos pone en una situación muy buena de no competencia con la industria. Bueno, ahí está. ¿Por qué lo escuchamos a Marín? Porque Marín está pensando en ese país que vos decís, ¿no? Donde habrá muy pocos que tendrán muchísima, pero muchísima rentabilidad en la Argentina y los demás no. El país del extractivismo, el país de la economía de montaña, ese país. Marín está en el centro de ese país, porque está en YPF. YPF, de querer privatizarla, pasaron a convertirla en la nave insignia del país que se viene. Marín le dice a sus allegados, me consta porque me lo han contado, que en 2030 la Argentina va a estar volando y que va a ser... ¿Volando en qué sentido? Bueno, en todos los posibles. Bueno, puede darse las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Digo,
puede darse las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, está ocurriendo. No sé quién habló de la peruanización Claro. de la economía argentina. Sí, varios, pero sí, efectivamente. No, pero últimamente, no sé quién mencionaba leía la a Guillermo peruanización. Michel hablando de eso hace no tanto. Sí, efectivamente. Puede crecer la economía de la Argentina, pero con la mayoría de los argentinos sumidos en la pobreza. Ya pasó, en el 91-94 pasó en la Argentina. Lo que pasa es que la diferencia en el 91-94, por lo que charlaba, es que, por ejemplo, no existía China en el sentido de la expansión comercial que está teniendo hoy por hoy. Estamos en el peor de los mundos en ese caso, porque digo, no tenemos todos los acuerdos de transferencia tecnológica que teníamos con China, se han frenado o se han ralentizado, pero a la vez Shein y Temu entran como nada, destruyendo la industria textil de la Argentina. Entonces, estás en un contexto aún peor que el de los 90 en ese sentido, ¿no? Hay que decir que la industria textil argentina está rota por eso que vos decís, la apertura indiscriminada de la importación, pero también por la baja salarial, ¿eh? Sí, claro. Porque la gente busca opciones que sean económicas y generalmente los que tienen escala y producen e importan, por ejemplo China, pero también otros países, colocan sus prendas a muy bajo precio. Entonces, después el gobierno te dice, pero la gente compra televisores, compra ropa, compra... pero eso es producto también de la baja salarial. Sí, por ahí ubicás al dueño de Manos Argentinas, que es una empresa textil que hace remeras muy lindas, algunas de las madres, por ejemplo, etcétera. Bueno, conversando hace un tiempo, no recuerdo el nombre, pido disculpas, pero saben de quién hablo, me decía, nosotros siempre competimos con la importación. Sí. Siempre lo hicimos. Claro. El problema es que ahora la gente no tiene guita. Obvio. Este es el problema. No, la importación sí, más, menos, bueno, que yo. Está, pero el problema es que la gente no tiene plata. Por eso, hay el tema de la Argentina con salario bajo, que es la utopía, ¿no? La utopía de la derecha en la Argentina, y está medio concretada, ¿no? Capaz que todavía a un salario todavía tiene que bajar más para el gobierno, o por lo menos generar las estructuras para que después no venga un rebote, que fue lo que pasó con el kirchnerismo. Después del 2001 viene Duhalde primero, después viene Kirchner, y hay un rebote por los convenios colectivos de trabajo, por las paritarias, porque el Estado estimulaba el mercado interno, hay un rebote grande. Yo creo que están tratando ahora es de evitar que ese rebote, aun cuando vuelva el peronismo, se dé, y que los salarios definitivamente queden de algún modo congelados en estos valores. Valentina Bassi, ustedes lo saben, es una de las grandes, además de una enorme actriz, directora de una película que está muy bien, sobre la experiencia con su hijo. Es una de las grandes militantes de quienes están peleando por los derechos de las personas con discapacidad, de los trabajadores de ese área y de las familias que acompañan a las personas con discapacidad. Decía lo siguiente el fin de semana. Lo que pasa es que, bueno, en estos momentos yo estoy viendo de parte del gobierno una la ley de discapacidad, las cosas que no se cumplen, que no se responden. No se respeta el gobierno no respeta la ley y no respeta la justicia. No respeta la ley del legislativo que se aprobó 5 veces por el Congreso, o sea, completamente transversal. O sea, muchísimos partidos, o sea, el 70% del Congreso votó a favor de la ley de emergencia. Para que quede claro que es transversal. Cumple con la ley, pero no cumple con la justicia. Bueno, allí estaba entonces, Valentina Bassi. Bien. Hablando de lo nuevo. Tiene que ver con lo primero que decíamos. Porque la impunidad no es solo para los que cometen delitos en flagrancia y que no importan. Por ejemplo, el presidente de la Nación, sino también para no cumplir con las leyes, como la de la emergencia en discapacidad, como, bueno, finalmente la de financiamiento universitario, la Corte se dignó a decidir algo en relación con ese tema. La gran cómplice, ¿no?, de todo lo que está pasando en la Argentina es la Corte, ¿no? Son Rosati, Rosencrantz y Lorenzetti. Bueno, yo creo que ahí la Corte cumple un papel en eso que definíamos antes. Estas estructuras que necesitan que el salario sea bajo, bueno, se han apropiado de resortes institucionales que son casi, yo diría, estratégicos, ¿no? Tener a los que determinan qué es constitucional y qué no es constitucional es una garantía de que las cosas van a funcionar de acuerdo a lo que vos como poder necesites, ¿no? Esta es la corte de la minoría automática, ¿no? Y es una corte de minoría automática que tiene muy claro lo estratégico. Después, obviamente hay matices, pero en lo esencial es que la Argentina no vuelva nunca más a ser una Argentina de derechos, sino
una Argentina de mercado abierto y limitado, de mayor concentración de riqueza y donde se repone de alguna manera la teoría del derrame como teoría oficial, porque todos de alguna manera están hoy defendiendo al capital diciendo, bueno, cuando el capital sea lo suficientemente grande, cuando tenga ya los dueños del poder de dinero hayan acumulado suficiente fortuna, se le van a caer algunos billetes de los bolsillos y con eso la gente va a vivir. Ese es más o menos el planteo. Digo, cuando uno piensa o ve los movimientos que se dan en el poder, casi te diría que eso se ha convertido en una religión. Incluso la otra religión laica que hay, que es el superávit fiscal. ¿Para qué es el superávit fiscal? Para pagarle al fondo. Sí. No es para que los argentinos vivan mejor, si los argentinos viven peor. Entonces, es muy básico el análisis que hay que hacer. ¿Se vive mejor o se vive peor? No, se vive peor. Entonces, ¿de qué nos sirve el superávit fiscal? No, bueno, pero no hay inflación. Bueno, es relativa. Para salarios tan pauperizados y a la baja, cualquier movimiento de precios hoy es un tiro en el costado. Sí, ni hablar si no tenés salario. Bueno, sí, por supuesto. No importa si sube o baja el precio, porque total vos no tenés salario. Sí, o lo tenés cada tanto. Claro, o tenés que pedalear todo el día para conseguirlo, etcétera, ¿no? No, bueno, han hecho realmente, ¿no? Hay un modelo de país ahí. Esto no es motivo o producto del desconcierto. El poder no sabe qué hacer, entonces hace cualquier cosa. No, acá hay objetivos muy, muy concretos, son objetivos estratégicos. Lo que habitualmente nosotros llamamos las clases dominantes de la Argentina están diseñando un país para ellos, donde vive de vacaciones prácticamente. Y el resto tiene que ayudarla y tiene que contribuir con la sobreexplotación a esa acumulación de riqueza, a este nuevo patrón de acumulación. Bueno, hay algo del Martín Fierro que dice, no hay tinto que no se rompa, dice algo así. Sí. Bueno, estiren, vamos a ver hasta dónde llegan. Yo creo que se van a llevar una sorpresa, me parece, me da la impresión de que o capaz que lo que nos sorprendemos somos nosotros. Espero que no. Sí. Yo creo que la mayoría de la Argentina no se despidió de la idea de que la gente tiene que tener un buen trabajo, su casita, unas vacaciones, poder mandar a los hijos a la escuela, cambiar la mochila cuando está rota. Digo, a mí me parece que la gente no se olvidó de algunas cosas elementales de lo que es vivir más o menos bien, ni siquiera darse demasiados lujos. Me da la impresión de que eso no se olvidó. Si un día me levanto y nada de eso existe, y no existe más porque la Argentina decidió que no tiene que existir, me sorprendería, pero muchísimo. Creo que no se corresponde con la historia que tiene el pueblo argentino. Aunque todo puede pasar, ¿no? Qué sé yo. Babiche Copar está en la televisión. Trebuch. Sí. Trebuch es la cara de la Nación. La Nación Más. ¿Se acuerdan cuando lanzaron La Nación Más? Sí, claro. Que eran todos unos cajetillas divinos. Sí. Algunos tenían la precaución de dejar la papa, el tubérculo, al lado antes de empezar a hablar, y otros se lo ponían adentro de la boca en el momento de hablar. ¿Viste? Claro, sí. Y ahora apareció el gutural de Trebuch, que es como una evolución también, pero hacia atrás. Claro. Es hacia atrás la evolución, sería una involución. Claro, ¿no? Digo, claro. Sí, ya habían entregado en esto de la batalla, del periodismo de guerra, que también definió Blanc, ya habían entregado eso cuando llamaron a Luis Majul. Porque Luis Majul parece que fuera aceptable lo de Trebuch, pero es la misma decadencia, ¿no? Mira, una cosa que estamos tan la escena y el marco, digamos, en el que se desenvuelve nuestra vida, digamos, está tan corrido toda la derecha y tan corrido a la ultraderecha, perdón, ¿no? Que el centro, viste que están los amantes del centro. Uh-huh. El centro tiene, casi yo te diría que es el lugar del tipo bien pensante, de la persona bien pensante, quiero decir. Y dice, ¿vos cómo te definís? En una época estaba piola decir de izquierda, yo soy de izquierda, ¿no? Soy de izquierda con el corazón, pero de la cabeza soy de derecha, o al revés, digamos, ¿no? Pero estaba bien decir que soy de izquierda. Ahora, si vos le preguntás a cualquiera, te va a decir, no, bueno, qué sé yo, que se pongan de acuerdo, que en el centro encuentren los 2 o 3 temas en los que van a converger, ¿no? Y que se pongan de acuerdo para sacar a Argentina adelante. Esa idea de que hay un centro, cuando la escena está tan corrida de la ultraderecha, ¿el centro qué es? La derecha. Sí, claro, se corrió el ombligo. Por eso estamos discutiendo el fiscalismo. Por eso estamos discutiendo a cuántos jubilados hay que sacrificar por día. O los pibes, o la discapacidad, o los salarios. Ahora, eso es un proceso que los ingresos. Que viene de 2013, 2014 para acá, que pero tiene claro, mucha fuerza. Claro. Ya lleva muchos años, lleva largamente más que una década.
de generar todo esto y de nuevo, todo lo que vos estabas describiendo tiene los mismos actores durante toda esta década. Digo, la decisión del fin de semana, del decomiso de los bienes de Cristina Kirchner, digo, más allá de lo que haya interpuesto su defensa, es claramente una señal a todo esto. Ojo que vamos por todo, ojo que si la tenemos que torturar en la plaza pública, lo hacemos. Y estoy, la verdad que metaforizando muy poco, porque es efectivamente lo que están buscando. Pero ¿no? claro. O sea, es que esto es muy interesante porque la mayoría de nosotros cree que el poder es como una especie de entelequia, ¿no? Está el poder. El poder son como nubes que están acá arriba y cada tanto truenan, tiran relámpagos. El poder es muy concreto. En la Argentina no son más de 60 empresas, bancos, financieras, no es mucho más que eso. Si pensás en términos de vieja guía telefónica, son 200 apellidos. Más o menos. Claro. Capaz que menos, capaz que menos, un puñado, yo diría, en relación a los casi 50 millones de argentinos que somos. Ahora, ese poder tiene y toma ciertas precauciones. Acá y en cualquier otro país del mundo. Ustedes saben que hay funcionarios a los que el Estado no le paga, que son los ad honorem. Como diría Javier Gerardo Milei, así como no hay un almuerzo gratis, tampoco hay un funcionario gratis. Claro. ¿No? Sí. Hay asesores. Hijo de Caputo, por ejemplo. Bueno, Caputo no es, Santiago Caputo no es funcionario. Santiago Caputo no es funcionario. Cobra como monotributista, no es funcionario. ¿Y de qué vive? Efectivamente. Chan. Bueno, ¿quién le paga? Han vuelto los sorteos. Digo, Martín Menem ha sorteado un par de dietas. ¿Viste? Qué amoroso. ¿De qué vive? Te dejo la incógnita. Iba a hablar sobre el planetario. Pero no, vamos a ir a algo más relevante. Vamos a ir a una editorial que en realidad más que yo lo va a hacer García Cuerva. Tanda, y cuando volvemos, García Cuerva recuerda a los palotinos. Dale. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. ¿Tu negocio necesita más clientes? Entonces necesitas estar donde la gente escucha, mira y participa. Hoy, la radio ya no es solamente radio. En AM530 tu marca entra a una comunidad real. Aire, streaming, redes sociales y menciones en vivo. No importa si tenés un comercio, una pyme o un emprendimiento. Armamos campañas accesibles, creativas y pensadas para que inviertas mejor y vendas más. Porque cuando una marca conecta con una comunidad, se vuelve parte de la conversación. Mándanos un WhatsApp al 11 64 19 16 50 o escribinos a nuestro mail anunciosam530@gmail.com y armemos juntos una propuesta para tu negocio. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! Carlos Polimeni presenta La Patria no se vende. ¡Viva la patria! ¡Viva!
En el Día de la Independencia y cumpleaños de la gran Mercedes Sosa, el espectáculo de Radio Café Concert realiza un viaje audiovisual por nuestra historia política, poética y musical. Homenajeamos las voces que hicieron grande a la Argentina. Mercedes Sosa, Diego Maradona. ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. Evita, Eve. Que la lucha por la independencia, que la lucha por la patria empieza cada mañana cuando nos despertamos. Rodolfo Walsh y muchos más. Entradas por Passline. La patria no se vende. Con Carlos Polimeni. Jueves 9 de julio a las 20 en La Carbonera. Carlos Calvo 299 San Telmo. Invitados especiales. Tata Cedrón, Esteban Morgado y Pola Gravinsky. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. ¿Tu negocio necesita más clientes? Entonces necesitas estar donde la gente escucha, mira y participa. Hoy, la radio ya no es solamente radio. En AM530 tu marca entra a una comunidad real. Aire, streaming, redes sociales y menciones en vivo. No importa si tenés un comercio, una pyme o un emprendimiento. Armamos campañas accesibles, creativas y pensadas para que inviertas mejor y vendas más. Porque cuando una marca conecta con una comunidad, se vuelve parte de la conversación. Mandanos un WhatsApp al 11 64 19 16 50 o escribinos a nuestro mail anunciosam530@gmail.com y armemos juntos una propuesta para tu negocio. Caballero de Día en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. La verdad es que uno cuando mira lo que sucede en nuestro país, lejos de preocuparse, me parece que hay que analizar algunas cuestiones. El fin de semana hubo un show de drones, por ejemplo, ¿no? Fue el festejo al aire libre de los 250 años de la independencia de los Estados Unidos. Se hizo allí en el planetario. Hubo comidas y bailes típicos. Los parlantes repetían constantemente: Estados Unidos, argentinos juntos, dos pueblos que se encuentran soñando en libertad. Bueno, había remeras, la gente tenía remeras que decía América 250. Y la verdad que hicieron un espectáculo, se llama Show de Luces en realidad. Son drones, pero se llama Show de Luces. Los capos en el mundo de esto son los chinos. Pero bueno, aquí lo hizo este 4 de julio, nada más y nada menos que la Embajada de los Estados Unidos con Lamelas al frente, Peter Lamelas al frente de esta organización. Hay algo de patetismo, ¿no?, en todo esto. Hay algo de patetismo. Porque en un punto, me parece que Peter Lamelas viene a ufanarse de que el presidente argentino es prácticamente un virrey, ¿no?, un dependiente de la administración de los Estados Unidos. Como una especie de blanqueo. Venimos acá y el 4 de julio lo festejamos como si esta fuera nuestra colonia. Cosa que hacen. Porque al fin de cuentas de eso se trata también, ¿no? Hay algo en lo que Estados Unidos no miente. La política económica de la Argentina, a través de los RIGIs, ha decidido y ha determinado que buena parte de lo que la Argentina tiene en materia de recursos, tierras raras, energía, minerales, sean para proveer y asegurar el desarrollo económico de los Estados Unidos. Recordemos que casi todas estamos hablando de materias primas, cosas que no tienen mucho valor. El valor se lo dan, en todo caso, y forman parte, todas estas materias primas, de los suministros para que la economía estadounidense le dé valor. Ahora, eso lo podrían hacer sotoboche, lo podrían hacer tranquilos, lo podrían hacer sin hacer tanto aspaviento. Pero deciden hacer un festejo con drones, que de algún modo u otro me llevaba a preguntarme si fueran las invasiones inglesas, ¿no? Si en vez de tirar aceite hirviendo o agua hirviendo, no los invitaríamos a tomar el té.
algo ha cambiado también, ¿no? Alguien dirá, bueno, pero Estados Unidos, el mundo se ha vuelto cada vez más interdependiente. Estados Unidos, en la hegemonía, por lo menos regional, está en crisis a escala global, pero en lo regional sigue siendo fuerte. Bueno, yo la verdad es que a mí me da mucha bronca ver que la Argentina hoy está postrada como está ante la potencia del norte, que de algún modo u otro tiene bastante que ver con el deterioro de nuestras instituciones, con el funcionamiento del Poder Judicial, con el funcionamiento del Parlamento, porque lo que se hace evidente es que Estados Unidos también tiene una intromisión en el funcionamiento del Ejecutivo. Javier Milei, realmente su capacidad, su espalda, es Donald Trump. Es el dinero que puede conseguir Donald Trump, es el apoyo internacional que Donald Trump le da y que impone, si se quiere, en la Argentina, un programa económico que es muy beneficioso, claro está, para los patriotas de los Estados Unidos, no para los argentinos, no para las argentinas. No me voy a cansar de insistir en esto. Uno no es o no tiene esta mirada exclusivamente porque tenga alguna repulsa personal, cosa que también es válida, hacia los Estados Unidos como tal. Pero sí, creo que primero, antes que apuntar a los Estados Unidos, corresponde apuntar a los funcionarios, y muchos de ellos electos, que hoy trabajan del modo en que trabajan, es decir, como si fueran empleados de Washington. A mí me avergüenza, como argentino, como argentina. Entiendo que hay otros que no, entiendo que hay otros que se dan codazos para estar en las celebraciones del 4 de julio. Y ahí hay de todo, ¿eh? Hay jueces, hay fiscales, hay diputados, hay senadores, hay empresarios, claro está, que se dan codazos para estar allí. Sería bueno que también se dieran codazos para estar atendiendo los problemas y las demandas que tiene el pueblo argentino, cosa que hoy no sucede. En el medio de todo esto, que es una especie de Disney World para los Estados Unidos, Argentina se ha convertido en Disney para los Estados Unidos, en el medio de todo esto, quiero rescatar a la Iglesia, quiero rescatar a Monseñor García Cuerva, porque se cumplió medio siglo de la masacre de los mártires palotinos. Y me parece que tuve oportunidad el fin de semana de estar en una misa, una misa en el Parque Chacabuco, nada que ver, donde el cura que estaba a cargo de la misa también recordó a los palotinos. Esa es una línea que baja del clero, por lo menos en la gestión García Cuerva, donde hay mucho hincha de Francisco todavía, ¿no? Y también de León XIV, pero esencialmente creo que estas cosas son un poco el legado de Francisco, el legado del Papa Francisco. Y la verdad es que habló, no sé si ya difundió mucho lo que dijo, García Cuerva, en una homilía sobre los palotinos, y dijo lo siguiente: este es el recuerdo de la Iglesia para sus mártires secuestrados y asesinados por el terrorismo de Estado. En 1976 el agobio era el miedo, la persecución, el silencio impuesto. Los hermanos palotinos estaban agobiados, sí, pero no por el desánimo, sino por el peso del dolor de su gente. Y entonces eligieron no mirar para otro lado, decidieron cargar con las aflicciones de una Argentina que se desangraba. Su delito fue pregonar el Evangelio a destiempo, defender la vida y la dignidad humana. La alfombra roja manchada de sangre nos recuerda el costo de esa fidelidad. 5 vidas, 3 sacerdotes y 2 seminaristas que esa noche de julio vieron interrumpida, entre comillas, su entrega por el odio y la violencia ciega. Y no fue la muerte de individuos aislados, fue el testimonio de una comunidad, de una fraternidad que incomodó al poder de turno porque vivía el Evangelio sin anestesia. Siempre recordaremos las palabras del entonces cardenal Bergoglio: juntos vivieron y juntos murieron. En el país colonial la Iglesia no se calla. La Iglesia dice, reclama y fundamentalmente no tiene miedo. No tiene miedo. Dame el audio 2 porque habla del individualismo también.
Alfredo Liden, Pedro Dufo, Alfredo Kelly, Salvador Barbeito y Emilio Barletti encontraron su alivio en los brazos del Padre, siendo testigos de la paz y de la justicia, coherentes en la entrega hasta el final. ¿Y nosotros? ¿Dónde buscamos el alivio? ¿Dónde buscamos alivio a nuestros propios agobios? ¿Acaso en la grieta que nos separa, juntándonos solo con quienes nos confirman en los que creemos y nos aseguran en nuestras ideas? ¿O tal vez en el individualismo que nos aísla y nos serena artificialmente frente al clamor de los que sufren? La sangre de los 5 testigos de la fe nos grita que el único alivio fecundo nace de la reconciliación fundada en la verdad y la justicia. No hay descanso para una sociedad si no sana las heridas del pasado con la mirada de Dios. No nos podemos quedar de brazos cruzados llorando el pasado. Que el dolor se transforme en profecía, porque su testimonio muestra que el bien no progresa de manera automática, sino que requiere perseverancia, memoria y una conversión que hace capaces de recomenzar incluso después de las derrotas. Esto en el marco, decía, del recuerdo de los mártires palotinos. La verdad que la Iglesia en ese sentido se planta frente a Javier Gerardo Milei y al país colonial. Desde lo que hace, es la Iglesia, no es una organización revolucionaria, ni mucho menos. Es la Iglesia, es el clero argentino, que es un clero muy distinto al que en su momento apoyaba y durante esa misma dictadura a los que secuestraban a los palotinos. Es un avance enorme, como institución, digo, de la Iglesia también, como clero, como institución clerical, ha sido un avance enorme. Avance que le debemos también a Francisco. Pero bueno, es muy importante que las instituciones, que aquellos que tienen algo para decir no tengan miedo cuando lo dicen. Y en esto la Iglesia nos dio una lección a medio siglo de los mártires palotinos. Ahora cuando recia el temporal y afuera el caos es total, ahora que rugen los cimientos, ahora cuando embisten sin cesar fuerzas extrañas de un lugar oscuro, frío y turbulento, se siente cada vez más, cada vez más. No hay tiempo para escapar, jugamos con la verdad. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. La soledad es un amigo que no está. Pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp
y recibilo gratis todas las mañanas. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Endulcina. Endulcina es un edulcorante de mesa en sobres apto para cocinar, libre de gluten, sin TAC. Su presentación en cajas de 400 sobres hace que tenga un precio ideal para la gastronomía y para el uso hogareño. www.endulcina.com.ar. Endulcina. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días, las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El tiempo y el destino me han golpeado sin cesar, mas yo sigo adelante sin dejarme doblegar. Pues no vale llorar, tampoco suplicar, hay que pensar que todo pasará. Yo tuve los amigos que el dinero puede dar, y en noches de bohemia nos dejábamos ahogar, mas todo ya pasó, el tiempo lo llevó y aquí ya ves, yo estoy y río igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. Sí, Roberto, la vida sigue igual. Hey, ahí estamos, porque además creo que vino alguien a traer un poco de optimismo. Eso dijo y nos dejó realmente inquietos, perturbados, porque lo tenemos aquí nada más y nada menos que a Francisco Tayana. ¿Cómo te va? Buen día, gracias por venir. No, por favor, muchas gracias por el espacio y por la invitación. Y atrás enganchó Rinconet, ya que dijo, voy va Francisco Tayana, voy yo también. Ahí está, gracias Rincón, ¿cómo te va? Bien. Bien, bueno, buen día. Siempre Rincón está con los nuevos colores, ¿no? Que son los colores violeta, que marcan un poco la tendencia del momento. Pero bueno, por ahora esos colores. Veremos después en qué muta. ¿No? Bueno, a ver, Francisco, que es sinólogo, que es un gran estudioso, historiador, recién decía, yo soy optimista. Y todos lo miramos como diciendo, está diciendo eso que hoy realmente no abunda mucho, el optimismo en la sociedad argentina. Entonces la pregunta que te hago, la primera que te hago, es ¿por qué sos optimista? ¿Y sobre qué? Yo soy optimista sobre el futuro de nuestro país, bastante optimista, por varios motivos, pero mi cálculo es muy sencillo. Yo creo que al siglo XXI Argentina lo va a sobrevivir. O sea, yo creo que en el año 2100 va a haber un país llamado Argentina, más o menos con nuestros territorios actuales, va a continuar existiendo. Lo cual es más de lo que me animo a decir de varios lugares del mundo. Sí. O sea, cuando uno compara los problemas que tiene Argentina con los de varios otros países, uno llega a la conclusión de que Argentina esencialmente no tiene problemas existenciales. O
O sea, no hay un problema hoy que tenga Argentina que lleve a la desaparición de Argentina como Estado o como nación. Ajá. Lo cual no es una suerte que tenga, por ejemplo, Corea del Sur. Corea del Sur es un país que enfrenta numerosos problemas existenciales. Y yo no cambio los problemas de Argentina por los problemas de Corea del Sur. ¿Qué son los problemas existenciales? Problemas que te lleven a desaparecer como pueblo, como país. ¿Y por qué Corea del Sur desaparecería? Por ejemplo, tiene la peor tasa de natalidad del mundo. Si la tasa de reemplazo es que se mide en niños por mujer. La tasa de reemplazo es la cantidad de niños que tenés que tener para mantener la población. Son 2.1, Corea del Sur ha caído por debajo de los 0.7. Esto significa que hay unos 50 millones de surcoreanos actualmente. A este ritmo, para el año 2100 creo que van a quedar 4 millones. Ten en cuenta que además Corea del Sur tiene un vecino del norte que no tiene esos problemas y que tiene armas nucleares. Entonces, donde uno ve la trayectoria probable de Corea del Sur en las siguientes décadas, creo que va a ser muy complejo. Mirá. O sea, Corea del Sur y varios países más también van a enfrentar en los siguientes 10, 15, 20 años y de manera sostenida algo que no tiene ningún antecedente en la historia humana, llamado colapso poblacional por caída de la fertilidad y envejecimiento de la población. ¿Y eso por qué se da? Por 10.000 razones en paralelo, pero esencialmente lo podemos decir que es una que es modernidad industrial. O sea, esta civilización nueva que hemos creado en los últimos 200 años, desde la revolución industrial, ahora está llegando a un desarrollo bastante crítico que nadie hace 50, 70 años se veía venir, y ahora la humanidad se va a tener que fumar esto en tiempo real, improvisando respuestas que no tenemos la menor idea si van a funcionar o no, porque esto no tiene ninguna clase de antecedente. Acá el gobierno dice que también acá cayó la fertilidad en la Argentina. En Argentina ha caído bastante la natalidad, pero Argentina tiene un changüí de unos 30, 40 años antes de que eso sea un problema grave, y eso nos da el tiempo histórico y geopolítico para que otras partes del mundo empiecen a colapsar antes y volvernos un receptor neto de inmigrantes, lo cual eso nos permitiría estabilizar bastante la demografía hacia mediados de siglo. Sumado al hecho, este es un país que produce comida, que es algo que la gente tiene que consumir todos los días, a diferencia de los iPhones. Tenemos una producción... Claro, o sea... Sí. O sea, nuevamente, yo veo todo esto de una manera muy, muy descarnada. Sí, estás hablando descarnadamente, exactamente. O sea, o sobrevivís o no. O sea, ese me parece que es el... Vos decís que vamos a guerras por la supervivencia, digamos, de algún modo. Otros países. Nosotros estamos en un rincón alejado del mundo. Nuestra producción agrícola es menos dependiente de fertilizantes que otras partes. Es decir, si hay una interrupción en esas cadenas logísticas globales, en Argentina no habría hambruna, a diferencia de otras partes del mundo. Tenemos un clima muy variado en un eje norte-sur, lo cual, aún en un escenario catastrófico de crisis climática, este es un país que tiene resortes para aguantar, a diferencia de Medio Oriente, para los cuales el calentamiento global, esos países para el calentamiento global va a ser nuevamente un peligro existencial. Estamos lejos de todos los principales focos de conflicto geopolítico, nadie nos está apuntando a armas nucleares. Aún en un escenario en el cual hubiese una guerra nuclear limitada en el hemisferio norte, Argentina saldría relativamente muy bien parada. Por ejemplo, si Pakistán e India se tiran 300, 400 bombas atómicas entre sí, en el hemisferio norte van a haber 2.000 millones de muertos, y Argentina va a pasar a ser uno de los 5 países más importantes del mundo sin hacer nada. A ver, estamos hablando con Francisco Tayana, especialista en relaciones internacionales, un tipo que tiene la cabeza, como ven, en el mundo y en la perspectiva de lo que el mundo va a hacer, porque al fin de cuentas se trata de eso, el mundo va a seguir, no va a perdurar más allá de nosotros, o eso entendemos, y creo que vos estás analizando grandes tendencias, y eso es un poco lo que refleja. Ahora, uno de los problemas existenciales de la Argentina, ¿no es su clase dominante? Yo no diría que es un problema existencial, o sea, podemos tener una conversación acerca de las particularidades y límites y vicios de nuestra elite y las cosas que históricamente han hecho,
pero razonablemente esa elite no lleve a la desaparición del país. Y yo creo que tienen intereses materiales en asegurar la continuada supervivencia de Argentina. ¿Puede ser una supervivencia injusta en términos de distribución? Sí, o sea, que ha sido la mayoría de la humanidad. Nuevamente, esto estoy haciendo una descripción, no un juicio de valor. No es necesariamente cierto que mayor desigualdad te lleve a colapso. Y de hecho, una de las particularidades de nuestro país era tradicionalmente un pueblo con altas expectativas y una concepción elevada de lo que es una buena calidad de vida, y en eso siempre hubo un pueblo bastante movilizado en función de presionar esas demandas. Y podemos mencionar un montón de otros países mucho más desiguales que Argentina, mucho más pobres que Argentina, que han sido más fáciles de gobernar, porque han tenido otra estabilidad interna. Entonces, no es necesariamente cierto que mayor desigualdad te lleve a mayor inestabilidad. A ver, en términos de perspectiva, digamos, Europa, la vieja y culta Europa. Sí. ¿Vienen sus peores años? Bueno, no sé si peor que la peste negra, donde se murió un tercio de su población en el siglo XIV, pero... claro, o sea, Europa, la historia de Europa es larga, o sea, no sé, Atila fue bastante malo, pero, a ver, en memoria reciente, sí, yo creo que Europa, la gran mayoría de Europa, va a entrar en una espiral muy complicada. O sea, la crisis de deuda que va a enfrentar Francia, la crisis de deuda que va a enfrentar Italia, el caso de Alemania. Alemania gasta alrededor de 1/4 de todo lo que recauda en subsidiar sus fondos de pensión. Europa, que tiene problemas mucho más grandes para asimilar la inmigración. Me parece que esa es también una de las cosas que nosotros tendemos a subestimar de Argentina. O sea, el hecho de que nosotros hayamos podido construir esta sociedad multicultural en uno de los experimentos más raros y más intensos Sí. O sea, antes de los Qatar, antes de los Emiratos, antes de todo eso, Argentina había sido el país que más inmigrantes recibió en relación al tamaño original de su población en la historia. Y eso lo digerimos remarcablemente bien. Y uno, cuando ve casos como Francia, casos como Suecia, ve que ese resultado no hay por qué darlo por sentado. Pues sí, acá la xenofobia no es un problema tan grave como en aquellos países. Sí, no, y además la gente tradicionalmente se ha integrado mucho mejor. Cuando ves casos de Francia, ves casos de Suecia, los números son complejos. ¿Y qué va a pasar en todo eso? En una perspectiva donde década a década todo simplemente va a pasar a ser mucho peor, es complicado. Tomamos el caso de Italia, o sea, nuevamente, cuando esa población empieza a colapsar y todos los años haya cada vez menos gente, no hay un plan ahí. Nadie tiene idea qué tan malo va a ser o hasta dónde llega, porque esto nunca pasó antes. Y aparte, una vez que tenés una pirámide invertida, digamos, donde tenés muchos más ancianos que jóvenes que niños. Sí, claro. Aún si se te muere la mitad de la población en 30 años, en esencia la forma de la pirámide no cambiaría. Entonces, no queda claro hasta dónde sigue esta espiral. En ese sentido, Argentina es un país que, a pesar de la crisis, a pesar de todo, sigue siendo un país de un PBI per cápita medio alto. Estamos ahí en mitad de tabla, ¿no? Mitad de tabla, un poco por arriba del promedio mundial, en medio de una crisis fenomenal. El promedio incluye las hambrunas, países con hambruna a claro, países pero también el promedio te incluye Luxemburgo, que es un país que es como por eso, que claro. tiene, o sea, para distintos lados se te va eso. Pero, digamos, el PIB per cápita del mundo está por debajo del PIB per cápita de Argentina, aún en medio de toda esta crisis. Ahora, en una población argentina que va a seguir creciendo, va a terminar desacelerándose ese crecimiento, este es un país que no tiene que tener necesariamente grandes milagros económicos y grandes saltos para terminar siendo sustancialmente más próspero. O sea, si Argentina lograse un crecimiento de alrededor del 4% anual, 30 y pico años,
terminamos en una situación con un PBI total y per cápita comparable al que hoy tiene Italia, que es una de las economías más importantes del mundo. ¿Y eso no es lo que dice Milei? A veces cuando él proyecta, ¿no? Dice, en 30 años vamos a ser un país desarrollado, vamos a tener el nivel de vida de un... Es que ahí la discusión es, hasta ahora venimos hablando de crecimiento. Sí. Crecimiento no es lo mismo que desarrollo. Ah, está bien. Entonces, yo lo que digo... Perú crece. Perú es un país que crece y tiene estabilidad macroeconómica. Ahora, es un país con otras características que el nuestro. Sí. Y Argentina es un país que mantiene rasgos distintivos en la región y ese capital humano es valioso. Todavía es valioso. Es valioso. Digamos, tenemos una ciudadanía sólidamente desarrollada. También hay una cuestión de... Bueno, la frase que decía Stalin, la cantidad es una cualidad en sí misma. Pensemos que... Esto lo decía el padre de Stalin, padre de la patria. Bien. Está bien. El padrecito de Stalin. El padrecito. El mariscal, sí. La cantidad es una cualidad en sí misma. Y en bien. eso también hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta respecto a Argentina, ¿no? A ver, y esto, yo todo esto lo digo abrumadoramente consciente de la crisis que está atravesando nuestro país, de la profundidad de esa crisis, de la profundidad de ese malestar. Ahora, mi argumento es el siguiente. Mi argumento no es que no estamos tan mal como pensamos, etc. Lo que yo digo es que no nos podemos comer una curva que nos intentan imponer desde distintos medios, desde el propio gobierno, que es convencernos que esencialmente estamos tan rotos que no queda ninguna otra salida que sea esta la que propone el gobierno y no podemos aspirar a más. Bien. Yo lo que digo, eso no es cierto. Este partido no está concluido y todavía hay todo para jugar. Y la perspectiva argentina es positiva en el siglo XXI, por lo tanto no tendríamos por qué resignarnos a unas recetas que nos propone el gobierno de Milei. Entiendo tu optimismo. Habíamos empezado hablando del optimismo. ¿Vos, Ringo, lo entendés, el optimismo? No, yo comparto el análisis, pues hay esta toxina de que la Argentina es un país de mierda, que básicamente viene desde del oficialismo, porque incluso los sueños del oficialismo son sueños liliputienses, ¿viste? Es esto de Bausili, Caputo diciendo que cada vez nos parecemos más a Perú y que no tengo nada contra Perú, pero el desarrollo de Perú yo no lo quiero. Y en gran parte el desarrollo de Argentina se debe a un éxito que tenemos desde hace más de 100 años de incorporar a inmigrantes y que todos se sienten argentinos. Y eso no es el caso de todos los países del mundo con inmigración. El inmigrante acá se da un fenómeno raro, que es que los nietos de franceses o de italianos, de gallegos o de judíos de Europa Central hoy reaccionan hacia los hijos de paraguayos como reaccionaba la Liga Patriótica con sus abuelos, lo cual es un ejemplo de integración muy interesante, digamos. Pero quiero decir, nadie considera que el hijo de paraguayos, de bolivianos o de peruanos sea menos argentino que el nieto de Álzaga Unzué. Y yo creo que eso es una gran construcción. Una gran construcción de ciudadanía. Y comparto el optimismo a largo plazo, a mediano plazo incluso. Optimismo. Hablamos recién de cuestiones internacionales, perspectiva internacional, pero Francisco también es un historiador, un amante de la historia argentina. Se están por cumplir el bicentenario de la independencia en 1816. El bicentenario. Sí, el bicentenario más 10. El bicentenario más 10, 210 años. Estaba pensando en los 105 años del Partido Comunista Chino. Miren cómo está en mi cabeza hoy. Los 210 años de la independencia del 16. Supongo que ahí había diferentes proyectos de país, y no solamente uno, aunque todos más o menos hacían el blend en la juntura era la independencia. Después de todo este tiempo, ¿qué es lo que Argentina logró y qué cosas no logró todavía de lo que se propusieron nuestros padres fundadores? A ver,
Yo creo que el tema de la independencia de tanto de Argentina como el resto de Hispanoamérica es compleja porque a diferencia de otros procesos de independencia que vemos alrededor del mundo, la independencia fue más el resultado de eventos que recayeron sobre una serie de personas de manera relativamente inesperada. O sea, todo esto empieza con Napoleón secuestrando al rey de España y poniendo su propio hermano en el trono, lo cual genera un nivel de caos dentro de España y a lo largo del imperio que esencialmente nadie había previsto. Y las primeras épocas, lo que se desata esencialmente en Hispanoamérica es un conjunto de guerras civiles locales, y eso se va transmutando lentamente en guerras por la independencia. Uh-huh. Pero digamos, desde el vamos había una complejidad enorme de cómo se transformaba eso en un proyecto nacional, ¿no? ¿Qué clase de país se intentaba conformar? ¿Cuáles eran sus fronteras? ¿Hasta dónde llegaba? ¿Dónde terminaba? Eran, digamos, decisiones que tenían que tomar todos estos personajes en tiempo real y nuevamente sin antecedentes claros en los que basarse. Y en eso nuevamente, a ver, en un país como el nuestro, donde hay una retórica decadentista casi omnipresente, ¿no? Sí. A lo largo del espectro político, cada uno más o menos tiene su noción de cuándo metimos la pata, cuándo se fue todo el demonio, etc. Ok, pero si cambiamos un poco la perspectiva, aprovechemos esta. 210 años desde nuestra independencia. ¿Qué era Argentina en 1816? Era un país atado con alambre que más o menos controlaba 1 millón de kilómetros cuadrados con suerte y tenía la población que hoy tiene el barrio de Palermo. Mira. Ahora, sí. 200 años después, es el 8º país más grande del mundo, tiene casi 3 millones de kilómetros cuadrados en el continente sudamericano, tiene un reclamo congelado de soberanía sobre la Antártida, que agregaría otro 1 millón y pico, tiene 100 veces más población. Nunca en la Argentina hubieron tantas personas haciendo tantas cosas al día de hoy. También eso decía lo de la cantidad. A veces nos enfrentamos a estas noticias y la gente dice, bueno, pero estamos ante la extinción de la clase media argentina. Las cosas que se escuchan. Eso es cierto en términos relativos, que hay menos clase media. Ahora, en términos absolutos, si más o menos la clase media argentina calculamos un 30%, sí, por ser un número, ok, 1/3 de 45 millones de personas son 15 millones de personas, que es el equivalente a la población total que tenía Argentina durante la primera presidencia de Perón. O sea, ahí también hay una cosa cuantitativa que te abre un mundo mucho mayor de posibilidades. O sea, si tenés 15 millones de personas formadas, con herramientas intelectuales, con capital, con posibilidad de llevar adelante diversos proyectos en distintos ámbitos, bueno, ahí tenés una máquina, ahí tenés una potencia que no tenías hace 70 años, hace 100 años, hace 150 años. Entonces también por eso digo fuera, esto no es muy lejos de querer hacer con esto una apología de lo que está haciendo el gobierno. Al contrario, digo, chicos, miren, no es cierto que todo está perdido. Ellos nos quieren convencer de lo siguiente para plantearnos, bueno, ¿sabes qué? Sí, como decía vos, no, bueno, que este país, que es una porquería, que no sé qué, que bueno, rindámonos. No. Yo digo todo lo contrario. Yo creo que acá hay un gran potencial en un mundo que está a punto en los siguientes 20, 30, 40 años, está a punto de entrar en una espiral que es complicadísima. En Medio Oriente, en África, en el sur de Asia, Japón. ¿Eso que es la pérdida de hegemonía de los Estados Unidos? Y en parte. Bueno, hablemos de la erupción de toda la economía BRICS. A ver, hablemos de Estados Unidos. Estados Unidos es un país que ya hace 2 o 3 años
viene acumulando $1 billón de deuda cada 100 días. A partir del año 2024 empezó a gastar más en servicios de deuda que en defensa, teniendo en cuenta que el gasto militar de ese país representa el 45% del presupuesto militar del mundo. Pero tiene la posibilidad de imprimir dólares, tiene la fotocopiadora. Claro. Y ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? O sea, a ver, son dos posturas. Hay quienes afirman que, bueno, Estados Unidos puede imprimir billetes de manera infinita de acá hasta que explote el sol y nunca nada malo va a pasar. Y la gente que dice que no. Y yo estoy en el campo de la gente que dice que no. O sea, en un momento vas a ver imprimido demasiado. Bien. Y ahí aparecen los chinos. Sí, ahí, digamos, China, que también se mueve en un ambiente geopolítico complejo. Frente a China tenés Japón. Japón entre el 2024 y 2025 perdió 1 millón de personas. Tuvo 1 millón más de muertes que de nacimientos. Mirá. Japón, en relación al tamaño de su PBI, es el país más endeudado del mundo, con 260%. Francia está endeudadísimo, Italia está endeudadísimo. Nuevamente, nosotros, yo no estoy contento con la situación de la deuda, pero aún con eso, bueno, tenemos una realidad que Argentina en este momento tenemos una deuda que es impagable. Y por definición no se puede pagar una deuda impagable. Entonces, sí. Eso necesariamente se va a ir prolongando varios años. Yo lo que sostengo es, si eso se prolonga lo suficiente, hay una posibilidad que Estados Unidos defaultee antes que nosotros. Y esa deuda está en dólares. Mirá vos, ya me diste el título. Claro. Escúchame, estamos terminando el programa. A ver, en principio digo, vos sos optimista hacia adelante y sos optimista hacia atrás también, lo cual me sorprendió, gratamente te debía decir. Porque habitualmente uno dice, bueno, pero hoy estamos, pero después... No, vos sos optimista integralmente optimista, holísticamente optimista, lo cual hasta me pone optimista a mí. También estoy contentísima yo. Sí, que no... Porque a veces yo soy optimista, lo que no tengo es argumentos. ¿No? Qué lindo. Argumentos. Pero es buenísimo. Uno puede ser optimista. Pero es buenísimo escucharlo, te abre mucho. ¿Viste? Francisco Taya, nunca, ¿puedo decirme Rinco? Yo soy optimista de la escuela de un señor que se llama Jorge Tayana, porque dice, hay que ser optimista porque siempre se puede estar peor. Es verdad eso. Además es cierto. Además nos dijo que en la Argentina hay una movilización. Se puede estar peor. Nos define también como país lo que decía Fran, que hay movilización, una de las pocas todavía pueblos que no se acostumbran a que somos movilizados, habrá sido o por el peronismo, por algo, pero nosotros tenemos esa, ¿no? Vaya a saber, yo creo por la latitud. ¿Será? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Como uno de Perón argumento. Tuvo que ver. Probablemente. Es un pueblo de a caballo. Eso no hay que subestimar. Claro. Todos los pueblos de a caballo tienen sus particularidades. Me encanta. Está muy bueno. Me encanta porque... Como Atila. Tenemos que hacer una hora de brainstorming. Sí, me encanta. Te vamos tirando pelotazo y vos, pum, la vas segunda bandeja, quinta bandeja, esta la luna. Porque la verdad es muy interesante escucharte. Te quiero realmente... a ver, yo no sé quién para felicitar, pero digo, gracias. Sí soy quien para agradecer. Gracias por abrirnos la cabeza y ayudarnos a pensar. Generalmente uno está, como se sabe, ¿no? Producto de los problemas, el día a día, la cotidianidad argentina, que es medio amargona, no estoy diciendo que sea, es medio amargona, y sobre todo cuando gobiernan gobiernos como este, pero nunca hay que abandonar el privilegio de pensar, ¿no? Que es uno de los pocos privilegios que no te pueden sacar. O por lo menos no te lo pueden sacar si tu voluntad es otra. Así que gracias por estar acá. Vas a sacar un libro, me dijiste. ¿Ya lo tenés ya en galera? ¿Todo eso está todavía? Lo tengo que terminar. Es un libro que estoy haciendo para la editorial Gato y la Caja. Sí. Pensando, tengo que terminar el primer manuscrito ya ahora en agosto. Me falta terminar de escribir un último capítulo y la conclusión. Y esto más o menos para... No me queda tiempo para preguntarte la conclusión. Pero todo sobre esto todo esto que dijimos, hablando, ya está. Pero igual lo tenemos que comprar. Tarde o temprano. Sería preferible. Sí. Yo lo agradecería. ¿El stand-up vuelve en algún momento? Posiblemente. Todavía no tengo fechas. Este año vengo con otros proyectos.
Estrené a principio de año un documental que hice viajando por India en mi canal de YouTube, que es Fran Tayana. Mi documental se llama Tayanama, que es un chiste interno que les revelaré si ven la película. Vamos a verlo, vamos a ver todo el material. Francisco, gracias por venir. Un placer. Muchas gracias por la invitación y por el espacio, siempre. Viste, estaba bien lavadito el mate, ¿no? No sea cosa. A ver si todavía salió bien. Nos vamos despidiendo nosotros. Señor Rinconé. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias a usted por venir. Siempre es lindo escuchar a las nuevas generaciones también, y eso nos abre, como decíamos, un poco la cabeza. Nosotros nos vamos despidiendo. ¿Tenemos algo para decir de último momento? Tenemos simplemente sí que sigan, que mañana seguimos con los sorteos. Gracias al Cafecito Bantú y gracias, por supuesto, a Gladys de Villa Crespo, que está contentísima que vio su torta por la tele. Qué grande, Gladys, la verdad, espectacular. Yo probé una, está fresquita, rica, y gracias por el amor. Gracias por Prebenda el amor. Y a Fran Tayana, que me Prebenda y encanta. clientelismo, tal cual, como nos gusta. Escuchame, en Operación Técnica estuvo Sebastián Molqueola, en la coordinación Juan Pablo Fierro, en la producción Ezequiel León, Ariel Pinos, Nicolás Pasos, en el streaming y las redes Ailén Pavón, y en la producción audiovisual Mora Urzagasti. Gracias a todos ellos y a todas ellas. Sería imposible sin ustedes. Nosotros nos vamos despidiendo hasta mañana, y como siempre decimos al final, chau, que no se corte. La justicia y la igualdad, sinceramente, echa a volar. Ponle a este cuento un justo